Pero vamos a empezar, por supuesto, con este tema que tiene reverberaciones mundiales. Así es, Mónica, tú lo has dicho muy bien, es importante el tema de la vacancia, lo hablaremos a lo largo de este programa, pero me parece que a esta hora tenemos que irnos a Washington para conversar con Yoconda Tapia de La Voz de América. Ciertamente. Buenos días, de todas maneras. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, saludos. Y Yoconda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, iniciándose, me imagino, la votación el día de hoy. El día de hoy es un día central, aunque evidentemente han tenido otras opciones de votación, como el voto anticipado, el voto electrónico, el voto por correo. Y hay no solamente expectativa, podría haber incluso preocupación al término de la jornada electoral por ciertos adelantos que ha hecho uno de los candidatos, que es el actual presidente Donald Trump, de algún tipo de perturbación. En todo caso, cuéntanos el ambiente que se está viviendo hoy ahí en los Estados Unidos. Bueno, empecemos por decir que la costa este de los Estados Unidos y el centro del país ya tienen los centros de votación abiertos. En la costa este a las 6 de la mañana empezaron a abrirse estos centros de votación para permitir que todos los electores que decidieron esperar a la jornada electoral puedan acudir a depositar su voto. La parte central de Estados Unidos también, que tiene una diferencia de hora con nosotros de 1 hora, y lo harán haciendo también paulatinamente en las otras zonas, la zona de montaña y la costa del Pacífico, que es la última. Indudablemente es una jornada inédita para los estadounidenses, marcada por una profunda división política en el país, pero también por la pandemia del COVID-19. Una aclaración muy importante, no tenemos voto electrónico. Se hace el voto anticipado. Correcto. En centros que son específicamente establecidos para ese efecto. Se abrieron entre 3 y 4 semanas atrás. Se contabilizan actualmente entre esos votos anticipados y los votos por correo algo más de 98 millones de sufragios emitidos. Les recuerdo también que son 240 millones de votantes en Estados Unidos que están registrados para votar, de los cuales 31 millones y algo más son hispanos, de origen hispano. Es una de las minorías de mayor crecimiento en el país. Y básicamente en las últimas elecciones, la cantidad de votantes que han asistido a las urnas no sobrepasa los 140 o 150 millones. Sin embargo, para esta elección se anticipa que esta situación podría cambiar. Recordemos que el presidente Donald Trump hizo varias alegaciones referidas al voto por correo, razón por la cual muchos de sus seguidores decidieron esperar la jornada de hoy para depositar su voto personalmente durante el día de las elecciones. Así que habrán sin duda muchas motivaciones para observar cómo se desarrolla esta jornada electoral. Yoconda, en vista de los votos anticipados, que me parece que han excedido el número 90 millones, ¿se puede decir desde ya que se registrará hoy la más alta tasa de participación electoral en mucho tiempo, si no en un siglo? Definitivamente, por los 98 millones que ya han votado, equivalen a algo más del 64% de los votos registrados en el año 2016. O sea que de hecho que estaremos batiendo un récord de participación ciudadana. Y es que por alguna razón que podría estar relacionada precisamente con la división política y el COVID-19, la población ha reaccionado de una manera inédita, increíble. Muchas veces se dice que el estadounidense, pese a que tiene el derecho al voto y que es uno de los más respetados derechos en el país, a veces no lo ejerce y muestra cierta indiferencia. Sin embargo, en este año la situación ha cambiado completamente y esas larguísimas filas que se han visto en los votos anticipados jamás habían sucedido antes. Yoconda, buenos días. Buenos días. Para que la gente más o menos lo entienda, lo que nos están escuchando a través de RPP, ¿qué tan referencial pueden ser
en una elección en Estados Unidos una encuesta de intención de voto. Sabemos que los últimos sondeos, sobre todo de Real Clear Politics, daban un 50% en favor de Biden, mientras que 43% respaldaba a Trump. Pero eso, ¿qué tan indicativo puede ser en torno a la tendencia y un posible ganador en una elección presidencial en los Estados Unidos? La verdadera encuesta es el voto y lo que va a suceder hoy en las urnas. Y obviamente las encuestas que se realizan con carácter previo tienen diferentes cifras y tendencias que se van mostrando a lo largo de los días conforme se van publicando. Muchas de ellas dan un margen del 10% de diferencia a favor de Biden, otras llegan hasta el 1% de diferencia. Sin embargo, gran parte de ellas, como sucedió en el año 2016, daban como ganadora a Hillary Clinton. Exacto. Sí. Y la elección terminó ganándola Donald Trump. Y es por eso que en la mayoría de las veces uno se inclina por ver una tendencia en una encuesta, pero no necesariamente es un referente. Sí, y Yoconda, al inicio, en las respuestas que nos estaba dando, lo que ha señalado es que probablemente por esas reticencias de parte de los miembros del Partido Republicano no han ido en masa con el voto adelantado. Quiere decir que de los más de 90 millones de votos, se podría decir que hay un porcentaje muy grande de votos demócratas adelantados y no republicanos. Entonces, el día de hoy podría también haber una especie de avalancha de presencial de gente que pueda votar detrás del candidato Trump, ¿no? Esa es una posibilidad, por supuesto. Yoconda, son 50 estados diferentes que votan y a su vez esos estados mandan miembros a un colegio electoral que decidirá en diciembre. ¿De cuáles de esos estados depende el resultado final? Es decir, ¿qué nos recomiendas de prestar atención a cuál de esos 50 estados que son los indecisos, de los que todo dependerá finalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña diferencia, porque de lo que se trata es que el colegio electoral, que tiene 538 miembros, tiene que decidir en función de la mitad más uno de los votos. Eso significa 538 entre 2 son 269, más un voto son 270. El candidato que alcance los 270 votos electorales, que puede suceder en el curso de las próximas horas, es el candidato ganador. En diciembre el colegio electoral lo único que hace es ratificar ese resultado. En función de los votos electorales, hay que mencionar que, por ejemplo, California tiene 55 votos electorales, Texas 38, Nueva York 29, Florida 29, Illinois y Pensilvania tienen 20. Entre los que tienen la mayor cantidad. De ahí que cuando son estados pendulares pueden definir una elección. Eso sucedió con la Florida en varias oportunidades, porque la Florida ni es demócrata ni es republicano, puede inclinarse por cualquiera. Y hoy los estados más importantes son Florida, Carolina del Norte y Pensilvania, y también Arizona, que habitualmente ha sido un estado republicano, pero que ahora se ha convertido en un estado pendular. Esta situación se ha mostrado en otros estados, porque la situación de profunda política que ha vivido el país ha cambiado el mapa electoral en Estados Unidos. También hay otros estados que pueden definir, el caso de Georgia, por ejemplo, el caso de Ohio, Michigan, hay muchos que pueden definir esta situación. Pero al mismo tiempo también hay detalles que pueden incidir en lo que será el resultado, y es que muchos de los estados podrían enfrentar algunas situaciones de dificultad, y ya los dos candidatos han anticipado que tienen sus equipos legales listos para entablar demandas donde sea necesario. Y eso, por supuesto, va a demorar el resultado. Yoconda, y también, por supuesto, además del presidente, hoy se eligen a los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores en Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva? Se habla mucho de que los demócratas podrían ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Cómo se presenta el panorama a nivel de las elecciones legislativas, diríamos así?
De manera atípica, porque son 34 senadores que van a elección o reelección, y como está determinado, cada 2 años todos los miembros de la Cámara de Representantes acuden a elecciones. Pero debido a la situación de la pandemia y además en la Cámara de Senadores a la situación que ellos enfrentaron con la situación en la Corte Suprema de Justicia para llenar la vacante que había dejado la jueza Ginsburg, que fue llenada por la jueza Barrett, ellos no tuvieron la oportunidad de hacer una campaña preelectoral como habitualmente sucede. Mientras tanto, la Cámara de Representantes tuvo la misma situación y en muchos casos la mayoría de ellos no han hecho campañas. Entonces, están dependiendo en gran medida de que los votos de su candidato presidencial repercutan para ellos. Que aquellos que apoyan al presidente Trump apoyen republicano, aquellos que apoyen a Biden apoyen demócrata. Esa situación no se ha presentado antes. Por lo tanto, esa elección, incluso para el Congreso, determina una situación bastante complicada. Muy bien, Yoconda Tapia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias, periodista de La Voz de América, nos estaba reportando sobre las elecciones presidenciales desde Washington. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento estaremos muy atentos a lo que pase en los Estados Unidos el día de hoy. Pausa y regresamos.